Los materiales de construcción nos han acompañado a lo largo de toda nuestra historia. Los podemos encontrar en cualquier parte de nuestro alrededor. Todo está compuesto por algún material en específico. Gracias a la tecnología, hoy en día se ha podido desarrollar nuevos tipos de materiales que nos ayudan a crear nuevas estructuras mucho más grandes y más resistentes. Uno de ellos son las varillas Capcoma, la cual su principal función es ser un refuerzo antisísmico. ¿Pero qué es una varilla Capcoma en sí? Es una fibra de carbono cubierta con productos sintéticos e inorgánicos y revestida con resina termoplástica que lo hace hiperresistente. Dado que se utiliza este tipo de resina, el termoplástico como matriz, el material se puede reformar calentándolo, incluso después de haberse endurecido. Fue creado en Japón por la compañía Komatsu Serien Fabric Laboratory, a manos de Kenko Kuma, un reconocido arquitecto contemporáneo que ha sido parte de grandes proyectos a nivel mundial y es una de las primeras estructuras de refuerzo antisísmico más liviana del mundo. ¿Pero de qué está compuesta esta estructura? En sí está compuesto por termoplástico de fibra de carbono, utilizando fibra de carbono como su principal material, que es un material avanzado como la interlínea, mientras que su capa exterior está cubierta por fibra sintética y fibra inorgánica. Se termina por impregnación con resina termoplástica. Las dimensiones de su fabricación se hacen por pedidos, ya que debe ser calculado por computadora y dependen de las dimensiones de cada estructura, a la cual se lo va a aplicar, ya que en su mayoría se aplica a estructuras que ya están establecidas y es un refuerzo antisísmico. En sí, ¿qué es la resina termoplástica? A ver, la resina termoplástica es un compuesto polimérico que se vuelve blando o fluido cuando se calienta y luego vuelve a su estado sólido original cuando se enfría. Pero su principal material es la fibra de carbono. ¿Pero qué es la fibra de carbono? Veamos, la fibra de carbono es un material formado por fibras de 5 a 10 micras de diámetro, compuesto principalmente de átomos de carbono. Los átomos de carbono están unidos entre sí en cristales, son más o menos alineados paralelamente al eje longitudinal de la fibra, así como la distancia que se encuentra entre los espacios moleculares, que es lo que le da esa diferencia, la resistencia, por ejemplo, entre lo que es un diamante y lo que es el grafito, ya que su distribución molecular da esa característica a la resistencia que tiene la fibra de carbono. Pero en sí, ¿cuál es el proceso de fabricación de este material? Para dar forma a cada una de estas varillas, han sido diseñados con forma de un cable delgado compuesto de 7 líneas de cable aún más delgados, que son entrelazadas como resultado de esta conjunción de claves, y se obtiene un cable de un diámetro de 9 milímetros aproximadamente. La compañía afirma que la resistencia a la tracción de esta varilla es muy alta, aproximadamente una varilla de un diámetro de 5.83 milímetros tiene una resistencia de 38.22 kilonewtons, lo cual es mucho en comparación a otras varillas que se encuentran en el mercado. La varilla tiene un diámetro considerablemente más pequeño y un peso más ligero. Los rollos de varilla de hilo Capcoma miden aproximadamente 160 metros de longitud y 14 kilogramos de peso, que se puede llevar fácilmente a mano. Un alambre de metal de la misma resistencia pesaría 5 veces más que el hilo de varilla Capcoma, lo cual es una diferencia abismal. Una de las características principales de este material son sus cualidades que lo hacen perfecto como un cable tensor, y es porque para esto fue fabricado. Al ser sometido a tracción, como su cualidad de ser flexible es algo que con anterioridad no se había visto en cables rígidos como las varillas de acero que normalmente se utilizan, las cuales son muy empleadas en estructuras de edificaciones y para construir los diferentes cuerpos arquitectónicos de cualquier estructura. Con anterioridad se ha puesto a prueba un ensayo entre el Capcoma Stand Rock y las varillas de acero, en las que son sometidas a una tracción hasta llegar a su punto máximo, y en las cuales se ha demostrado que las varillas Capcoma tienen mejor resistencia a la tracción en comparación a las varillas de acero. A continuación, en una tabla podemos observar cómo la diferencia de la resistencia a la tracción es muy evidente en comparación con las varillas de acero que las varillas Capcoma. ¿Cuáles son sus principales usos prácticos? Este sistema se usa como un refuerzo para reducir el riesgo de un fallo en las estructuras de una edificación, es decir, es un refuerzo antisísmico, y aumentar el tiempo en que los ocupantes puedan ponerse a salvo. Este sistema de refuerzo puede usar tanto exteriormente para disminuir los movimientos de un sismo como material de refuerzo en la estructura, colocándolo dentro de los muros incluso como material estructural. Esta varilla de fibra de carbono termoplástica compuesta Capcoma se utilizó por primera vez en la renovación del refuerzo antisísmico del edificio de la oficina central,
para el laboratorio de tejidos, que es la planta donde se produce mismo este material, en donde se utilizó otro tipo de construcción con cerámica ecológica, superfina, porosa y esponjosa. También se trata de una propuesta de método de refuerzo mediante tirantes tensores compuesto por varillas Capcoma, dispuestas en forma de malla diagonal. El efecto de refuerzo de la resistencia a la tracción de estas varillas se puede obtener uniendo los marcos de acero circundantes a todo el marco del edificio ya existente, donde a esta varilla se la usa de manera como un velo, que cae sobre todo el edificio creando una cortina de varillas en el exterior. Ante la existencia de un sismo, las varillas de fibra de carbono trenzadas tomarán los movimientos ascendentes y descendentes que generan las cargas de tracción y compresión sucesivamente, mientras que cada una contribuye a tomar los esfuerzos horizontales en las direcciones. La cortina deja algunas aberturas que permiten atravesar y poder ingresar al edificio. El trabajo se complementó con refuerzos que reemplazan las barandas de las escaleras. En este caso, las varillas toman la altura del entrepiso. Como complemento de este sistema, en el interior del edificio se colocó una serie de entramados diagonales, tendidos entre los pórticos del perímetro de viga, columnas y pisos, y en el paralelo algunas fachadas. La posición y orientación de cada varilla es calculada por computadora, ya que se utilizan muchas de estas varillas, pues el cálculo es muy riguroso y lleva bastante dificultad, por lo cual se utiliza una computadora para que sea mucho más rápido. Para fabricar esta cortina protectora, las varillas se cortaron a lo largo requerido. En cada extremo se le insertó una terminal metálica que sirve de unión como un perfil L perforado que recorre todo el perímetro de la edificación, en el borde superior. Para la fijación inferior se embutieron placas metálicas en el piso para recibir los terminales. La unión quedó cubierta simulando el efecto de que las varillas nacen directamente desde el piso, acentuando aún más su ligereza. Pero en sí, ¿cómo funcionan estas varillas? El edificio se recubre con unas cuerdas, aproximadamente miden 160 metros cada una, desde el techo hasta la base, lo que permite que en el momento de un terremoto la construcción se mueva todo en conjunto. Es decir, estas cuerdas lo tapan como un manto y hace que en un sismo se mueva todo en conjunto y así permanezca la estructura de una forma correcta y no se caiga esta estructura. La fibra de carbono es una de las mejores formas de absorber ondas de choque sin añadir volumen. Tiene una resistencia a la tracción muy elevada, de hecho es tan fuerte como el acero, pero 90% mucho más ligero. Ahí es donde está su verdadero beneficio, ya que las varillas Capcoma Strand Rod pesan menos que una manguera de jardín y se puede llevar a mano. Y esta nueva tecnología, en caso de su utilización generalizada, podría salvar muchas vidas. Por ahora se sigue haciendo pruebas en diversos edificios japoneses, aunque su dificultad principal es que solo se puede ser utilizada en construcciones de un tamaño medio, ya que como su largo y su fabricación sería muy dificultoso, por ejemplo, utilizar este tipo de varillas en edificios, ya que el mismo hecho de la posición y su aplicación pues atraería ciertos problemas en el campo. Los beneficios principales de utilizar este material. Las ventajas que nos promete este nuevo material para las construcciones son una rebaja en los costos y una fácil manipulación del producto. La posibilidad de funcionar como transmisor y regulador lumínico en los edificios. Un rollo de 160 metros de largo Capcoma pesa apenas 12 kilos y puede ser fácilmente transportado en comparación a un equivalente en el metal con la misma resistencia. Pesa aproximadamente 5 veces más. Además, la calidad estética superior que logra con la ligereza de su material es muy fuerte como el acero y su elevada resistencia a las tracciones. Los ensayos que se han realizado a la resistencia han demostrado que no tienen problemas al ser tensados, más la manera en la que se usa el material hace reducir la apariencia de la fachada. Y es un material con una alta resistencia al fuego, esto debido a sus recubrimientos. Ayuda a la estructura de los edificios proporcionando una mayor resistencia ante los sismos, cuál es su principal característica. ¿Cuáles son nuestros contras? ¿Por qué no deberíamos utilizar este material? Al ser instalado en un sistema, en una construcción, ya que es colocado a todo alrededor de esta construcción, pues reduce el número de ingresos y esto podría estorbar a las personas que quieren ingresar a esta edificación. La aplicación de este material es en un solo propósito, ya que ayuda como un refuerzo sísmico. No se puede darle el mismo uso que una varilla de acero, ya que debido a su poca estabilidad es resistente pero no es rígido. No puede ser implementado en sistemas antisísmicos en la mayoría de las edificaciones que se encuentran en el momento. Puede afectar al aspecto de la fachada,
quitándole la belleza si es sobrecargada con las edificaciones con muchos de estos cables, ya que la cantidad de cables que se debe utilizar en una edificación es muy grande para que tenga los resultados que se debe obtener. Y además limita la libre circulación de las personas alrededor del exterior de las edificaciones. Este es un material muy interesante, aunque hoy en día pues no se lo conoce mucho ni es utilizado como debería de ser. Sobre su aceptación en el mercado ha sido lenta de momento, cerrándose solamente al país de Japón, pero se espera concienciar a algunos propietarios sobre la efectividad de este producto. La empresa creadora, como se los expliqué, ha dispuesto como manera de promoción y de demostrar su efectividad reforzando su propio edificio con estas varillas. En un futuro puede que veamos nuevas construcciones con este tipo de varillas o utilizando alguna varilla con estas especificaciones. Puede que hoy en día no se utilice este material como debería ser utilizado, o tal vez no conozcamos muchas edificaciones en donde lo estén implementando, pero te aseguro que en un futuro vamos a ver muchas edificaciones en donde utilicen este tipo de material. O también podemos encontrar un uso más beneficioso a este material, ya que los materiales de construcción siempre van a ir evolucionando, así como la tecnología, y todo esto nos ayudará a tener un mejor progreso y crear estructuras mucho más grandes y mucho más fuertes, así como edificios más altos o puentes mucho más largos. Yo te aseguro que en un futuro podemos ver muchas edificaciones utilizando este material y otros materiales mucho más innovadores que nos permitirán tener edificaciones con mucho más grandes, con mayor resistencia o con formas muy diferentes. Todo será una evolución con respecto a los materiales que tengamos, ya que los materiales se encuentran en todos lados y siempre serán utilizados para crear algo nuevo.